Dios es justo y su iglesia es su justicia, que es algo maravilloso. Sé que este mensaje es para pocas personas, porque así lo dijo el Señor, porque pocos encuentran la puerta angosta y aún menos entran por ella. Y son momentos de prueba y la cuestión es seguir en la brecha. Seguir en la brecha. Pase lo que pase. Y voy a hablar de la maravilla del Padre Celestial al poder llamarnos su justicia. Y por supuesto levantar en gloria y en honor a Jesucristo, porque Él hizo la obra posible. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí quiero hacer un hincapié especial. Los hijos de Dios a veces somos tratados como personas malas. A veces incluso hay cuestiones que las personas buscan hacerte dudar de tu identidad. En las circunstancias, en el trabajo, a veces en la misma familia o con los vecinos o en diferentes cosas. Pero ahorita el tiempo es de prueba y de fuego. Y la cuestión aquí es que no dudes de tu identidad. No dudes de tu identidad. Porque ese es el propósito de Satanás. Entrar en un pánico porque la situación está cada vez más fuerte. Ya no voy a hablar de eso, ya hicimos un recuento y bueno, si no, ahí están las noticias. Pero estamos a punto de llegar a la meta. Y el Señor habla de algo que Él hizo primero. Y tenemos un mandato del Señor. Y es ser misericordiosos con los demás. Y no regresar mal por bien. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que estaba en la cruz, muriendo, atravesado. El Padre Celestial estaba virtiendo en él toda su ira. Y sin embargo, nuestro Jesús no le pidió a Dios vengar su causa. Le pidió que perdonara a los que lo estaban haciendo así, a los que estaban maltratándolo, estaban ofendiéndolo, estaban burlándose, estaban acusándolo y lo golpeaban y le escupieron, y le hicieron toda clase de cosas. Y estamos en un momento crítico. Créeme que todo el mundo se está dando esta situación. Y ahora que estamos acá he tenido oportunidad de conocer a varios pastores, a los cuales mando bendiciones, porque ya después escucharán, y a todos mis otros colegas que bendigo, que conocía yo desde antes. Y es tremendo que las personas están de pronto
haciendo cosas que no podemos explicarnos en las congregaciones con las personas a las que se les sirve como ovejas del Señor. Ha sido muy fuerte y seguirá siendo peor, pero debemos estar afianzados en lo que hizo Jesús en esa cruz, que no pidió vengar su causa, pidió perdón del Padre. Y para eso lo envió el Señor. Para eso el Padre lo envió. Porque te voy a decir una cosa. Al vertir el Padre Celestial toda su ira sobre Jesucristo, fue para poder amarnos como nos ama y podernos acercar a Él sin que muramos. Le pidió a Jesucristo, a su palabra misma, puso en muerte su palabra misma a causa tuya, que hoy eres justicia de Dios. Errores, carnalidades, pero no te dejes mover de la certeza que te da el Espíritu Santo de que eres hijo o hija de Dios. Se está dando las cuestiones de que están ocurriendo cosas tremendas y a veces entre los mismos hermanos hay cierto jaloneo. Debemos ver la cruz y no pedirle al Señor, no pedirle al Señor que venga en nuestra causa, sino hacer misericordia y bendecir y volver a bendecir. Cada vez que pecamos debemos acudir a la gracia, pero por supuesto no hablo de la gracia y agarrarla de hamaca, como lo dijo alguna vez mi primer pastor de jóvenes, ¿no? Te pones ahí en la hamaca de la gracia, bueno, una raya más al tigre. Lo oí de una persona creyente eso. Una raya más al tigre, no. No nos podemos dar rienda suelta. No debemos hacerlo, al contrario, el Señor está por venir en un instante para que no nos alejemos avergonzados de Él. Continuar firmemente en nuestra identidad que también guía nuestro proceder. Eso es vital. Viviendo injusticias, viviendo saqueos, viviendo tantas cosas. Y cada vez se va haciendo más estrecha el filtro. Pero más estrecho, y los que continuamos firmes con la misma identidad que nos dejó dicho el Señor, estamos entrando. Y estamos entrando, y cuando el Señor venga, hallaremos pastos. Es alentador. Los únicos que podemos hoy celebrar y festejar somos los hijos de Dios, porque nuestra redención está muy cerca. Y el que el Padre Celestial ame a sus hijos es la consecuencia y la justicia de lo que Él quiso hacer con libertad. Todo lo pagó Jesucristo por sus escogidos. ¿Cómo que por sus? Sí,
no se desperdició una gota de sangre de Jesús, porque quita el pecado del mundo, pero no todo el mundo es hijo de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tan fue trágica su muerte, que hubo oscuridad y hubo terremotos. Hubo terremotos. Acabamos de vivir un temblor aquí, no sé de cuánto fue. Estábamos aquí en la casa. Salimos y una vecina creyó que nos estábamos yendo por el susto del temblor. Pero esta casa no tembló. O sea, pero ¿cómo? ¿Cuándo fue? Ahorita. Esta casa no tembló. El Señor nos tiene en la peña. De momento, pareciese que estamos muy lejos, pero estamos más cerca que nunca. Estamos más, qué bendición el tener esto. De verdad, para la iglesia, la tecnología de hoy es un regalo. Qué bendición poder hablarnos y a veces tardarnos 1 hora o 2. Y extrañar a alguien y luego y ya poderle ver la cara. De veras que el Señor es bueno. Sí. Pero nosotros hemos recibido una virtud muy grande, muy valiosa y que debemos de guardar como un gran tesoro. Y es la virtud de ser llamados justicia de Dios. De que la iglesia sea llamada por el mismo Señor su justicia. Suena locura, pero si los cristianos, pero si a veces hacen cosas, pues sí, por eso creemos en la cruz. ¿Sí? Por eso creemos en la cruz. Voy a pasar obviamente de este punto, que el Padre quedó con la libertad de amarnos, pero vamos a recordar, y eso es bueno, por favor, recuerda de dónde te sacó Dios. Recuerda de dónde te sacó Dios, de esa perdición, de esa muerte, de esa ceguera y de no tener cielo abierto. Romanos 3, del 23 al 26, habla de toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia. Eres tú y soy yo. Y cada hijo de Dios que esté en este planeta. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Fíjate en esto, pero fíjate bien. Haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, antes de que nacieras de nuevo,
el Padre tuvo paciencia de todo lo que estabas haciendo, porque estabas muerto, a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados. Acuérdate de dónde te sacó el Señor, para que no empecemos. Aquí tiene muy acá, ¿no? Muy. No sabes quién soy. Y no te olvides de dónde te sacó el Señor. No te olvides. Y esto lo escribe Pablo a los romanos para que recuerden siempre. Porque hay una cosa que hace que las personas desgraciadamente pasemos del amor al odio en un instante, y es la ingratitud. Y a veces incluso entre nosotros, no tener misericordia por olvidar lo que alguien hizo por ti. Hay cosas que no olvido. 3 veces estuve en el hospital y las 3 veces Karina estuvo ahí conmigo. No se olvida. Y así muchas cosas que he recibido de muchas personas. La gratitud. Si pierdes la gratitud, vas a empezar a pecar, empezar a caer en una soberbia muy peligrosa, muy riesgosa. Cuando estés pasando por valle de sombra y de muerte, puedes decir, ahí está en Acapulco, sí, pero no de vacaciones, ¿eh? Ha sido, el Señor sabe, pesado. Pero en esos momentos de prueba tan fuerte, no olvides ninguno de sus beneficios. Y anótalos, si necesitas anotarlos, anótalos. Si el Señor te dice algo, yo sí tengo la costumbre de ponerlo ahí pegado en el refri. De algún versículo hasta que se haga carne en mí, porque ahí tiene el Señor que me está poniendo esto, y hasta que. Y perseverar en eso, para estar lista. Lo que te hable el Señor, persevera en ello. Porque no van a cambiar las circunstancias hasta que el Señor lo permita, que ya sabemos que Él es el que está haciendo todo esto. Es que, ¿cómo me explicas? No se puede explicar. O sea, 3 sismos la misma fecha y el historial que hay de sismos en septiembre, que tiene su razón de ser. Y es una cuestión espiritual. Entonces, dice, pasar por alto en su paciencia los pecados pasados, por los que pasamos, en los que anduvimos, los que practicamos, los que ejercimos. Las personas que nunca nacieron de nuevo regresan a su vómito. Y es manifiesto que nunca fueron hijos de Dios, porque esa es otra cuestión, que el Señor nos lo dejó bien claro, ¿sí? El Señor no nos enseña el corazón de las personas, solo el Señor lo ve. Y muchas veces servimos y amamos a muchas personas. Y esto
se lo digo a mis colegas, que después fue evidente que nunca fueron hijos de Dios. Pero continuar sirviendo con amor, con paciencia, independientemente del comportamiento, eso es lo que nos va a dar galardón. ¿Tienes responsabilidad en la iglesia? Sí, todos la tenemos. Todos somos responsables, si somos hijos de Dios, de meternos en oración todos los días, leer su palabra todos los días, alabarlo todos los días. Es una responsabilidad espiritual, porque en momentos de tanta oscuridad, un fósforo es sumamente valioso. Y si no recuerda alguna vez cuando se fue la luz en muchas zonas de tu ciudad, y prendías un fósforo y decías, ay, ya puedo ver tantito. El Señor viene por los fósforos encendidos. El Señor viene por la iglesia ataviada de buenas obras, que nos va a gratificar en la vida eterna. Y vamos a terminar rindiéndole honor a Él, porque si nos dio esta virtud de ser llamados la justicia de Dios, es por su gran misericordia y amor, y porque además de todo se tomó el detalle de escogerte, predestinarte y ser inscrito en el libro de la vida. No hay tiempo que perder. Debemos hablar del Señor para que venga ya y que nos ayude a continuar firmes, siendo la justicia de Dios. Es que me tratan como perla aventada de los cerdos, me pisotean y pues sí. Es que sí, pero debemos tener bien clara nuestra identidad. Somos la justicia de Dios. El Señor es justo y como virtió todo lo que debíamos en su Hijo, con nosotros está haciendo justicia al amarnos y tenernos por hijos. Lo que está haciendo el Padre Celestial es justicia a la cruz de su Hijo, al decirte que eres su justicia. Es algo impresionantemente maravilloso y asombroso. Maravilloso. Maravilloso. Se nos adelantó un hermano y una hermana, pero pronto los vamos a ver. Los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, fíjate, el versículo dice en este tiempo, eso significa que es en continuo. Es en continuo. Continuamente está vigente. Él en este tiempo manifiesta su justicia. Y nos limpia, y nos limpia. No todo el cuerpo. Eso se hace una sola vez cuando nace uno de nuevo. Pero nos debemos lavar los pies unos a los otros y perdonarnos unos a los otros y no envidiarnos unos a los otros.
Mira, la cuestión está muy difícil. Y te voy a decir por qué. Y es algo normal. Las personas están viviendo, los hijos de Dios, voy a hablar de los que somos hijos de Dios, todos los días diferentes pruebas. Y a la hora de juntarse, traen así como que la pila cargada de, pues se está conviviendo con gente que está desesperada, que te maltrata, que toda la semana como que andas en un... Y después, en lugar de juntarnos para bien, es para mal. ¿Me explico? Se pierde la identidad de domingo a domingo. Porque está terrible la situación. Y sí, las personas están haciendo cosas que dices, bueno, ¿de dónde? Todos estamos viviendo lo mismo. Presiones tremendas en el trabajo, presiones tremendas entre los que habitan bajo un solo techo. Y el Señor se va a glorificar cada vez que se recuerde que eres la justicia de Dios y te comportes como lo que eres. Afirma tu corazón. Así lo dijo el Señor. El hombre y la mujer, bueno, en general, hombre-mujer, estoy hablando de la humanidad. Pues hay que trabajar para comer, y hay que hacerlo, hay que trabajar. Y el Señor sabe perfectamente que son muchas horas. Sí, Jesús lo hizo. Él era carpintero, que no es un carpintero como lo que entendemos hoy, era como un ebanista. Pero bendito sea Dios, no existe ni una sillita de lo que hizo, porque si no le irían a tocar a ver si se... Bueno, en fin, ese es otro tema. Pero mostrar en este tiempo su justicia es muy importante. Si eres una perla del Señor, esto no es perla, por cierto, que se vea perla, debemos ser luz en medio de las tinieblas y no unirnos a cómo va la borregada, ¿no? Que sales en el metro. La primera vez que yo fui al centro, me fui en metro y me bajé, me dijeron, te bajas en una estación y tomas para un lugar. Me bajé y decía que era para allá y yo quería caminar para allá, pero la gente me llevaba, literal, pude casi levantar los pies y me llevaban para otro lado, ¿sí? Y eso es lo que está pasando ahorita. Nosotros somos los únicos que vamos contracorriente. Somos los únicos que vamos contracorriente. Y que cuando venga la carnalidad, apliquemos lo que Jesús hizo. Que se cayó y no hizo absolutamente nada para defender su causa, para defender su postura, para defender su identidad. Bendijo y perdonó al ladrón que estaba ahí colgado y él sí reconoció que era porque hizo cosas. Es indispensable esto, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesucristo se fue a esa cruz con la fe de que su sangre iba a dar fruto y quedó satisfecho. Si Jesús quedó satisfecho en esa cruz, que me parece que la película más impactante que muestra lo que es realmente la cruz, es la que hizo este actor Mel Gibson,
productor, es la pasión, esa es la cruz que vivió. O sea, no está agregado ni... Así fue. Así fue. Y lo hizo Jesús para justificar a los que somos de esa fe. Que su sangre fue derramada en el altar del Padre para hacernos justicia de Dios. Y pasar como muy fácil de ser unigénito a primogénito. No fue fácil. No fue fácil. Tito 3, del 4 al 11. Es específicamente una carta de Pablo. Tito tenía una responsabilidad en la iglesia y dice, le escribió a Tito del 4 al 11. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Debemos tener la certeza de estar sellados por su Espíritu Santo. No que veamos que hay milagros, no, el Señor respalda su nombre. Una persona no creyente puede orar en el nombre de Jesús y la persona sana, pero para honrar el nombre de Jesucristo, no porque sea hijo de Dios. Pero si hicimos, pero si ahí estuvimos, en todas las clases estuvimos. Nunca te conocí. Y cuando dice Jesús, nunca te conocí, es nunca me dejaste tratar con tu corazón. Nunca cediste tu trono a que yo gobernara tu vida. Nunca te conocí. Hacedor de maldad. Usando el nombre de Jesucristo. Y no iba a ser en vano, porque el nombre de Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Y el Señor está haciendo distinción en estos tiempos también entre quiénes son ovejas y quiénes son cabritos. Pero el Señor es bueno para reafirmarnos con este mensaje a nuestra identidad. Eres la justicia de Dios. No lo olvides. Al rato que convivas con alguien que quizás te haga enojar, mañana en las injusticias que nos hacen, las agresiones que recibimos, no lo olvides. No lo olvides. No por lo que hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Jesucristo dio su vida eterna para pasar al Hades, para que tú y yo la tengamos. Él dio su vida eterna al separarse del Padre, que dijo, Dios mío, me has desamparado, fue para dar testimonio de que estaba
en su espíritu muerto, porque el Padre vio el pecado en él y virtió toda su ira. Y la justicia más maravillosa es que resucitó. Y así nos va a resucitar a nosotros, si no es que viene antes. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Aunque tarde la promesa, no sueltes la toalla. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Con firmeza debemos insistir en que somos herederos, que somos justicia de Dios. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Evita cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Si alguien sabía de la ley era Pablo, pero después de tener revelado a Cristo, pues como que la ley era mejor ser la justicia de Dios que ser fariseo de fariseos y a los pies de Gamaliel y todo el currículum que tenía. Y el Señor escogió a uno de los más perfeccionados hebreos para mostrarle la misericordia y para mostrar su misericordia a los no hebreos. A los no hebreos. Y después viene, voy a dar un saltito para leer todo el contexto, pero primero quiero, antes de leer el siguiente versículo, que veamos Romanos 14:4. Es muy importante este versículo. ¿Tú quién eres para que juzgues al siervo ajeno? El juicio. ¿Por qué vamos a hacer juicio de una persona? No sabemos a veces si sirve a Dios o al diablo, pero de cualquier forma, el juicio es algo que solo le pertenece a Dios. ¿Sí? Por lo que te decía, porque para el hombre la misericordia y lo contrario es la venganza. Y no, lo contrario es el amor. Lo contrario es el amor. Lo contrario a la misericordia es el amor. Quiero decirte que esta conferencia me la dio el Señor aproximadamente unos 10 días antes de que yo tomara un receso. Pero hoy es el día para que yo hable esta palabra. Y dice el último versículo, el versículo 11, dice algo muy importante, que debemos tener mucho cuidado con esto. Al hombre y lo digo también por los pastores que estamos sirviendo al Señor, ¿sí? Porque hay personas que a mí me lo enseñaron como muy claro cuando me dijeron, cuiden su corazón, porque hay personas que el diablo pone nomás para desgastar. Y dije, ok, bueno, ¿sí? Pero era este versículo, ¿sí? Porque finalmente fue cuando oraron por nosotros para emprender esta aventura que lleva
14 años y estamos haciéndolo porque el Señor nos dijo, ahí hay obra. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, ¿sí? Porque debemos de ser conscientes, y si tú estás en autoridad, ¿sí? Que si hay una persistencia en hacer algo, y se le dijo una vez, y luego otra vez, y se le dijo otra vez, y ya no podemos hacer más, ¿sí? Y el ejemplo lo puso Jesucristo, ¿sí? Y te voy a decir dónde. Voy a terminar de leer el versículo y me voy al ejemplo que dejó el Señor, ¿sí? Después, porque Pablo lo dijo, pero porque lo hizo Jesucristo, y esa es la indicación. Cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, ¿sí? No es fácil, no es fácil. Oye, esta cuestión es pecado, y luego otra amonestación, y debemos servir a las ovejas, debemos ocuparnos ahí los pastores, y entre hermanos lavarnos los pies unos a los otros y amarnos, mucho amor, como ponían ayer Ricardo y Carlita, mucho amor, lo contrario al ser vengativo. Y dice en Hechos 10:35, lo que hizo Jesucristo con Pablo cuando lo llamó, ¿sí? Fíjate que le dijo, y dice este versículo, de nuevo, por segunda vez vino una voz diciendo, perdóneme, estoy confundiendo la cita, esto pasó con Pedro, ¿sí? Con Pedro, Jesús le dio una visión, un pergamino en el que bajaban animales impuros para los hebreos, y el Señor le dijo, mata y come. Y luego dice este versículo, de nuevo por segunda vez vino la voz diciendo, lo que Dios ha limpiado no lo llames impuro, ¿sí? El Señor es bueno y hace un llamado. A veces me he encontrado con personas que dicen, alguna vez me hablaron de esto, y se entregan al Señor, ¿sí? El Señor siempre va a hablarle a una persona 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Pues no lo sé, ¿no? En el béisbol es strike 1, 2, 3 out. No sé por qué 2 veces, pero ahí está escrito y es así. En 2 partes habla, que nos escogió en total justicia para amarnos. Entonces, ¿por qué lo hace así el Señor? Para que no se nos olvide quiénes somos, cuando a veces nos tratan como pecadores. Haces el bien en el trabajo y te tratan como si hicieras el mal. Y ahí sí vemos que lo que sembramos no cosechamos. Pero cuando no cosechamos lo que estamos haciendo el día con día, es porque la recompensa va a ser ahí arriba. No te desanimes. Se hace todo para el Señor. Todo se hace para el Señor. Y si no hay recompensa aquí, va a llegar allá arriba. ¿Sí?
Y yo sí prefiero mi recompensa allá arriba. Y te acusan de pecado, te acusan de malo. En una ocasión me dijo alguien, ay, sí, tú muy, muy linda, ¿no? Muy, no, misericordia de Dios. Porque luego les hasta critican. Hemos visto personas del medio artístico que entregan su vida a Jesús y ahí sí, hizo todo lo que quiso y luego ya me arrepiento ya, ¿no? Las personas que no conocen la cruz, que no reconocen la cruz, ¿sí? Entonces vemos cómo le dio, 2 veces le habló a Pedro con mata, come y lo que he limpiado no lo llames inmundo, a causa de los gentiles. Y 2 veces le habló también a Pablo, Saulo, Saulo, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa para ti es dar coces contra el aguijón. Sas. Cuando hay choque entre hermanos, Jesucristo te dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? La cabeza dice, ¿por qué? A ver, pie, ¿por qué me pateas? O puño, ¿por qué me das en la cara? ¿Por qué me persigues? Si a alguien hay que perseguir y seguir es a Jesús. Somos un cuerpo. Porque a causa del destrozo que se hizo con el de Cristo, somos un cuerpo. Y debemos perseverar hasta el final. Cueste lo que cueste. Y bendecir y perdonar. Y bendecir y perdonar. Y cada día terminar firmes. ¿Sí? Entonces vemos la maravilla de la identidad que somos justicia de Dios, ¿sí? Porque la ira de Dios no quedó impune, ¿eh? La ira de Dios por el pecado toda fue sobre Jesucristo. Pero los que no están en Cristo, esos son los que no van a tener la bendición de la vida eterna, porque sus pecados no fueron limpiados por el sacrificio de Jesús y van a estar en muerte eterna. ¿Qué significa muerte eterna? Ausencia de Dios. Los que somos hijos de Dios estamos vivos para Dios. Dios nos ve, nos toma en cuenta, nos tiene, está viéndonos, está al pendiente, está, ¿sí? A los otros no. Pero eres valioso porque es ese fósforo en medio de tal obscuridad que estamos viviendo. Tal tiempo que estamos viviendo, ¿sí? La muerte de Jesús es la prueba suprema de la misericordia de Dios hacia los pecadores. Y en la cruz queda evidentemente mostrada la misericordia de Dios, perdonando a los pecadores. Jesucristo vio el fruto de este amor y quedó satisfecho. Cuando estén las cosas terribles, el gozo
del Señor es tu fortaleza. Te lo voy a explicar. Volteas al cielo y el Padre te está viendo con gozo. Y eso nos fortalece. Estemos pasando lo que estemos pasando. El gozo del Señor es nuestra fortaleza porque nos está viendo fijamente. Como el padre que ve a su hijo gozándose, incluso dice que cantando en dirección nuestra. Y eso hace que todo esto que estamos pasando se empiece pequeño. Y si estás desgastado, ora, métete en orar. Es que hace mucho que perdí ya la costumbre, es un hábito. Sí, es un hábito. Hazlo por 40 días. Así es la cuestión. Por 40 días y tomas el paso. Cuesta 40 días, porque todos hemos tenido algún tiempo en el que estamos como ya enfriándonos. Cuesta trabajo regresar a donde un día te diste cuenta que andabas en tus alturas, pero no en forma soberbia, sino perfectamente en esa comunión día y noche con el Señor. Estrecha, ¿sí? Por eso se hablaron y se ha dicho muchas veces los 5 hábitos. Orar, leer la palabra, congregarse, dar y compartir el Evangelio. Queda poco tiempo. Y Dios no renuncia a la justicia, esa la va a hacer con los pecadores, pero absuelve de su venganza a sus escogidos. Porque Dios dijo, mía es la venganza, y Él hará, pero nos absuelve de su venganza a los escogidos. Somos justicia de Dios. Yo espero que en verdad esta conferencia avive tu espíritu. Estamos cerca de la meta, muy cerca de la meta. No desistas. Pelea como un hombre, como una mujer de verdad, de rodillas. Esta batalla se gana de rodillas para llegar firmes a la meta. Que tengas muy buena tarde y dejo